ahora sí. Bueno, entonces hoy vamos a resolver lo que es el examen del primer parcial, lo que les tomaron ustedes hace ya casi creo que un mes, así que vamos a resolver. Ok, entonces este era el primer tema del examen y dice lo siguiente, 2 puntos. Cuando la gasolina se quema en un motor, el calor provoca una explosión y la formación de los productos dióxido de carbono y agua que empujan los pistones hacia arriba. El exceso de calor es removido por el sistema de enfriamiento del auto. Si los gases expandidos realizan un trabajo de 451 joules sobre los pistones y el sistema pierde 325 joules de calor hacia los alrededores, determine el cambio de energía interna en kilojoules. Bueno, entonces este era un ejercicio con respecto al primer capítulo, lo que era energía interna. Entonces, recordando un poco de cómo se calculaba la energía interna, es que era lo siguiente. El cambio de energía interna, delta E, es igual a ¿qué? Es igual a más menos lo que es el trabajo, más menos el calor. Entonces, no es que siempre el trabajo debe ser positivo, no es que siempre el calor es positivo, todo depende de lo que nos diga el ejercicio, las condiciones en las que se encuentra. Entonces, en primera instancia, el problema nos dice que está ocurriendo una reacción de combustión, una reacción de combustión. Entonces vamos a identificar qué es lo que nos dice. Nos dice que esos gases durante esta reacción, los gases se expanden. Entonces yo quiero que recuerden que cada vez que nos digan que los gases se están expandiendo, cuando los gases se expanden, el trabajo es negativo, el trabajo es negativo. Además, está diciendo que ese trabajo que se está realizando es sobre los pistones. Por lo tanto, el trabajo en este caso, para este ejercicio, va a ser negativo. Entonces lo voy a escribir por acá. El trabajo va a ser igual a menos 451 joules debido a que es una reacción de combustión y los gases se expanden, ¿ya? Eso es muy importante, se expanden. Entonces, cuando los gases se vayan a comprimir, el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué es negativo? Ah, ya, por lo que estaba diciendo. Está diciendo que los gases se expanden. Cuando los gases se expanden, el trabajo es negativo. El trabajo es negativo, además está realizando un trabajo sobre los pistones. Esa reacción está realizando un trabajo sobre los pistones, por lo tanto, el trabajo es negativo. Es negativo. Eso es más importante, que los gases se expanden. Ahí estaba en la clave. Es un trabajo de expansión. Ahora, ¿qué pasa con el calor? Bueno, aquí está un poquito más sencillo porque dice el sistema pierde 325 joules de calor. Entonces, cuando nos está diciendo que algo está perdiendo, quiere decir que es, bueno, con respecto a lo que es el calor va a ser negativo, menos 325 joules, porque está diciendo que pierde hacia los alrededores. Entonces, por lo tanto, es negativo. Ahora sí. Si queremos buscar entonces el cambio de energía interna, ya podemos reemplazar, porque ya sabemos que el trabajo es negativo, menos 451 joules, menos el calor que es 325 joules, entonces esto cuánto nos daría, el delta E. Entonces lo importante aquí era los signos, porque si ustedes ponían mal un signo, ya les iba a dar mal la respuesta. Entonces aquí daba menos 776 joules. Pero el ejercicio nos pide en kilojoules, por lo tanto no podemos dejarlo así, sino que tendríamos que hacer dividir. Lo voy a poner por aquí, que 1 kilojoules son 1000 joules. Entonces se van, y nos va a quedar que el cambio de energía interna es menos 0.776 kilojoules. 0.776 kilojoules. Bien, entonces esa era la resolución para este primer ejercicio. Si tienen alguna duda, antes de continuar con el segundo, solo era de reconocer. Y bueno, recordar aquí la fórmula. Claro, ese es el primer parcial, es que yo dije que íbamos a resolver el examen del primer parcial. Hoy es la resolución del examen del primer parcial. No vamos a hacer nada, porque eso me habían pedido, que resuelva el examen. Sí avisé, sí lo puse en el grupo.
Igual esto les sirve para aquellos que vayan a dar examen de recuperación, que necesiten dar examen de recuperación y para los que quieran también dar examen de recuperación. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos con el segundo tema. A ver, ok, entonces el segundo tema, este valía 3.5 puntos y nos dice lo siguiente. Dice que un calorímetro de aluminio con masa de 100 gramos contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Se ponen dos bloques de agua en el agua del calorímetro. Uno es una pieza de cobre de 50 gramos a 80 grados Celsius y el otro bloque tiene una masa de 70 gramos. O sea, el otro bloque no sabemos cuál es ese metal. O sea, no sabemos de qué está hecho ese bloque. Y dice que está originalmente a una temperatura de 100 grados centígrados. Ya. También nos dice que todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados Celsius. Nos pide determinar el calor específico del aluminio. Y bueno, nos dan ahí ya los datos del calor específico del aluminio y el calor específico también del cobre. ¿Ok? Y acá nos pide determinar el calor específico de la muestra desconocida. Ok, entonces por eso les decía que del otro bloque no sabemos cuáles son los datos. Entonces aquí el ejercicio tal vez confunde un poco porque nos dan algunas temperaturas, nos dan algunas masas y tal vez no sabemos por dónde empezar a resolver. Pero bueno, vamos, lo que yo siempre recomiendo para estos ejercicios de calor específico, hallar masa, ya sea temperatura, lo que fuera, lo que yo recomiendo es que vayan anotando los datos. Entonces, aquí nos está diciendo que el calorímetro está hecho de aluminio. Entonces, masa del calorímetro, y voy a abreviar calorímetro, y entre paréntesis voy a poner que es de aluminio. Este es igual a 100 gramos. Ya. Nos dice que ese calorímetro contiene 250 gramos de agua. Entonces, vamos a tener una masa de agua de 250 gramos. Ya. Dice también que el calorímetro y el agua están en equilibrio a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces aquí voy a poner que la temperatura de equilibrio entre el calorímetro y el agua es de 10 grados centígrados. Lo importante también es entender qué es lo que nos está diciendo el problema. Ya, y de ahí, bueno, tenemos dos bloques en el agua del calorímetro, una pieza de cobre, entonces aquí voy a poner masa del cobre que hay ahí en ese calorímetro es 50 gramos y la temperatura a la que se encuentra ese bloque es 80 grados. Ya. Luego tenemos otra masa, otro bloque de masa, no sabemos cuál es ese componente, lo voy a poner X, es de 70 gramos y la temperatura a la que está ese bloque de X es de 100 grados. Ya. Y ahora nos dice que todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Entonces, esto voy a poner acá, temperatura de equilibrio que se estabiliza es 20 grados centígrados. Bien, entonces esos serían todos los datos que tenemos por ahora y bueno, ya los de calores específicos, ya esos los vamos a trabajar para después. Vamos a ver para qué nos vaya a servir. Entonces, ¿cómo empezar a resolver el ejercicio? Bueno, aquí es que recordamos la siguiente ecuación, que calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Porque siempre en esto de calores específicos, hallar más, hallar lo que sea, eh, vamos a trabajar con esa ecuación, porque en el sistema va a haber algo que va a ganar calor y otra parte del sistema es que la va a perder. Entonces, para despejar esta ecuación, para no tenerla de esa forma, podemos escribirla así también, que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Menos el calor perdido. Ok, entonces, ¿qué cosas corresponden al calor ganado y qué cosas corresponden al calor perdido? Bueno, y esto lo podemos relacionar de la siguiente forma, que el calor ganado
significa lo que teníamos inicialmente, antes de colocar esos bloques, esos dos bloques de cobre y el otro bloque que no sabíamos qué era. Por lo tanto, para el calor ganado, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a escribirlo de la siguiente forma, que tenemos nosotros. ¿Qué teníamos? Bueno, calor recordamos que puede ser escrito como la masa multiplicado por el calor específico y lo que es el cambio de temperatura, ¿sí? Recordamos que se escribe así. Calor, la masa, calor específico y el delta T. Y el delta T. Ok. Entonces, para este caso, como tenemos un sistema en lo que es equilibrio, tenemos lo que al inicio, o sea, lo que tenemos del lado izquierdo. Tenemos el calorímetro y tenemos también lo que es el agua, porque el calorímetro, dentro del calorímetro teníamos agua. Por lo tanto, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Entonces teníamos masa del calorímetro, calorímetro, masa del calorímetro, por el calor específico del calorímetro, voy a escribirlo así, y por el delta T. También, ¿qué más tenemos? Tenemos más la masa del agua, por el calor específico del agua y también por el delta T. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Voy a escribir ya toda la ecuación. Acá tenemos menos, del otro lado ya tenemos lo que es el bloque de cobre y el otro bloque que no sabemos de qué es. Entonces voy a poner la masa del cobre por el calor específico del cobre y también el delta T. Bueno, este menos va a afectar a toda la ecuación, así que del otro lado ya también voy a escribir todo con menos. Entonces sería menos la masa X, que no sabemos qué componente es. Tampoco nos interesa saber que no nos pide cuál es ese elemento, así que no importa. Pero solo para distinguir qué es otra cosa estamos hablando. El calor específico de X, que eso es lo que vamos a hallar, y también por el delta T. Entonces, hasta ahora tenemos esa ecuación. Hasta ahora tenemos esa ecuación. Ahora, vamos a ir reemplazando lo que son valores. Vamos a ir reemplazando valores. Entonces, inicialmente lo que teníamos para lo que es el calor ganado, teníamos este delta T. Pero ¿qué pasa con este delta T? Podemos sacarlo como si fuese un factor común, porque tenemos que la temperatura de equilibrio, para este sistema, es de 10 grados centígrados. Es de 10 grados centígrados. Por lo tanto, lo voy a escribir de la siguiente manera. Entonces voy a ir ya reemplazando acá. Bueno, mejor lo voy a escribir aquí el delta T, sacarlo, para que igual no se confundan. Sería masa del calorímetro multiplicado por ese calor específico del calorímetro más masa del agua y ese calor específico del agua. Bueno, igual, y acá tenemos todo lo demás, acá no voy a hacer nada. Delta T menos mx x delta T. Ok, entonces, ahora sí voy a ir reemplazando lo que tenemos. Ahora, recordemos que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Ok, ¿cuál sería nuestra temperatura final de todo el sistema? Bueno, y eso es ya lo que nos dice al final el problema. Dice que todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. O sea, todo el sistema ya es el calorímetro con esa cantidad de agua, con ese bloque de aluminio y con ese bloque del otro componente que no sabemos. Por lo tanto, esa sería nuestra temperatura final. Voy a ponerla por acá, temperatura final 20 menos temperatura inicial. Y bueno, esos son los datos que nos decía al inicio. Dice que el calorímetro y el agua están a un equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Eso es inicialmente, antes de que se coloquen ese bloque de agua y el otro bloque que no sabemos. Entonces sería menos 10. Menos 10. Entonces, ok, aquí voy a escribir. Listo. Ahora, masa del calorímetro. La masa del calorímetro es 250 gramos y el calor específico del calorímetro, bueno, recordamos que el calorímetro está hecho de aluminio, entonces podemos trabajar con el calor específico del aluminio, que es 0.215 calorías sobre gramos. 0.215 calorías sobre gramos. Más la masa de agua
también son 250. Ah, perdón, aquí puse mal. La masa del calorímetro. Aquí es 100. Sorry. Aquí, masa del calorímetro es 100. Ahora sí, masa del agua, acá está, 250 gramos. Y el calor específico del agua, si no me equivoco, es una caloría. Solo no los han puesto ahí. Sí. Sí, recuerden, miren, aquí no les daban cuál era el calor específico del agua, pero si es que trabajamos con lo que son calorías, para el agua es una caloría sobre gramos. Sobre gramos. Aquí es grados centígrados. Sí, me falta el grado Celsius. Yo sí, así, aquí falta algo. Aquí es grados Celsius también, son las unidades, grados Celsius. Listo, entonces ya hemos reemplazado los datos con respecto al lado izquierdo de la ecuación. No sé si tienen alguna duda con respecto a algún dato aquí que se haya reemplazado antes de continuar con el lado derecho de la ecuación, o algo con respecto al problema que no se haya entendido antes de continuar. Recuerden que estamos resolviendo el examen del primer parcial. Por si a alguien le quedó alguna duda con respecto a algún tema que se vio antes. Igual esto les sirve, ya les digo. Les sirve para aquellos que deseen dar examen de recuperación. Bueno, entonces si no hay dudas voy a continuar. Ok, entonces vamos del lado derecho. Entonces aquí sería menos la masa del cobre son 50 gramos. El calor específico del cobre, creo que está por acá arriba, es 0.0924. 0.924 calorías sobre gramos grados Celsius. Y bueno, el delta T. Bueno, temperatura final es la temperatura de equilibrio de todo el sistema, 20, menos la temperatura inicial a la que se encontraba el cobre, son los 80 grados. 80 grados Celsius. ¿Qué más nos falta? Menos, ahora la masa de ese compuesto X, que son 70 gramos, 70 gramos, por el calor específico, que eso es lo que vamos a hallar de X, y el delta T, temperatura final del sistema, 20 menos la temperatura inicial a la que estaba ese bloque, 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Y listo. Entonces ya hemos reemplazado todos los datos de la ecuación, entonces solamente aquí ya sería de despejar todo esto y ver cuánto nos da ese calor específico. Entonces, ¿cuánto sería el calor específico de ese componente X? Vamos a ver. Entonces voy a meter todo eso en la calculadora. Bueno, voy a ir reemplazando todo lo que está para que igual no digan de dónde sale ese valor. Así que voy a reemplazar todo lo del lado izquierdo y luego lo del lado derecho. Okay. A ver. Igual pueden meter ustedes también en la calculadora todo lo que está ahí. Bueno, a ver, de este lado me sale 2715, si no me equivoco. Vamos a ver qué sale del lado de acá. Esto sale 277.2. Y acá debería salir menos 70 gramos. Calor específico de X. Y acá sería menos 80 grados Celsius. Bueno, entonces aquí ya solamente sería despejar calor específico de X y vamos a ver cuánto nos da. Siete, siete, dos.
Ok, entonces el calor específico de X da 0.435 calorías sobre gramos y grados Celsius. Bien, entonces esta sería la respuesta para este ejercicio. Igual esta está comprobada porque me enviaron a mí el examen y estaba esta respuesta ahí en la rúbrica. Entonces está bien lo que hemos hecho. Está bien. Entonces ya aquí, bueno, solamente tendrían que despejar y bueno, lo que les da lo que es el calor específico. ¿Bien? Entonces aquí lo difícil tal vez era reconocer la ecuación que se iba a usar, la de calor ganado y calor perdido. Entonces tal vez eso era tal vez lo complicado y analizar los datos que nos daba, porque sí eran algunos datos que nos estaba dando este ejercicio. Era un poquito largo, tal vez un poquito tal vez eh, complicado de entender al inicio, pero igual podían lo que es leer. Igual el ejercicio uno no era largo, así que ahí les quedaba tiempo para quedarse tal vez en este ejercicio. Los últimos sí vi que eran un poquito más largos. Entonces no sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio antes de ver el otro. ¿Ok? ¿No? Bien, entonces vamos a ver el tercero. Ok, entonces vamos con el tercer ejercicio. Seguimos en la primera unidad, por lo que veo. Es porque se parece que es ley de Hess. O, bueno, vamos a ver qué es. A ver, entonces nos dice calcule la entalpía de formación del alcanfor y ahí nos están dando el alcanfor. El alcanfor es un compuesto orgánico porque está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sabiendo que el calor de combustión del alcanfor se calculó utilizando una bomba calorimétrica en la cual se introdujo 1204 gramos y la temperatura de la bomba aumentó 2,8 grados Celsius. La capacidad calorífica de la bomba es de 2,05 kilojoules sobre grados Celsius y bueno, también ahí tenemos los datos del calor de formación, de los compuestos del hidrógeno, el oxígeno, el agua, carbono, oxígeno y CO2. Bien, entonces el literal A nos pide que calculemos ese calor de combustión del alcanfor. Calculemos ese calor de combustión del alcanfor. Entonces, ¿cómo calculamos el calor de combustión? Bueno, primero es que recordemos las unidades en las que se trabaja el calor de combustión. El calor de combustión o delta H se calcula, bueno, las unidades son las siguientes: kilojoules sobre mol, kilojoules sobre mol. Ahora, ¿cómo calcularlo? Ese calor de combustión se calcula de la siguiente manera. Bueno, nosotros tenemos ese dato, bueno, los datos que nos estaban dando, la capacidad calorífica, también tenemos ese cambio de temperatura, ese cambio, 203 presente, recién llega. Tenemos el cambio de temperatura y también tenemos la cantidad en masa. Tenemos la masa que está, que se introdujo en ese. ¿Qué hacen ahí? Espero que vayan a participar. Sí, ¿verdad? Ok, entonces dígame, Lineker, ¿cómo resolvió este ejercicio? Dígame. Abra el Rodrigo, micrófono. no veo la, la pantalla. No sé si que sea mi internet. No veo lo que está compartiendo. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y quiere que yo le crea? Tómale captura, tómale captura. Le tomo captura, entonces. Tómale captura, que es verdad. Sí, tómale captura, envíame al grupo. Ya lo envío. Bueno, está bien, le voy a creer solo por esta vez, porque ya envió al grupo. Qué pena, ¿no? Bueno, Tiene que creer tú siempre a los hombres.
Ya, por favor, no van a interrumpir la clase. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, entonces dígame, ¿cómo se calcula el calor de combustión? ¿Cómo resolvió ese primer literal? ¿Cómo calculó el calor de combustión? O Gustavo, que también lo vi por ahí. Slater también, que están ahí. Están ahí como se, porque son inseparables. Parece que nacieron juntos. Sí. Se calcula con el trabajo, la suma del trabajo con... Trabajo. ¿Y por aquí le están dando algún dato de trabajo? Es que no lo... O sea, estoy recordando la pregunta porque no se ve en el celular de Ya línea. le, ya le digo. Bueno, ¿quién me está respondiendo? Gustavo. Sí. Le están dando el dato de masa, le están dando cambio de temperatura y le están dando capacidad calorífica. Ah, ya. A ver, entonces. El calor de combustión no era igual a la masa por la capacidad calórica. Y el delta T. Bueno, Ya, ok. sí es. Ya, muy bien, sí se acuerda. Ya, pero en este caso, como les decía, las unidades son en kilojoules sobre mol, así que vamos a trabajarlo en moles. Así que, pero igual está bien. Entonces sería capacidad calorífica. Por ahí le soplaron la respuesta, porque yo sé que usted no se acuerda. Por el delta T y esto dividido para la cantidad en moles. Ya. Entonces, ya aquí solamente sería reemplazar ese para reemplazar el calor de combustión. Entonces, tenemos el dato de la capacidad calorífica, 2,05 kilojoules sobre grados centígrados. El cambio de temperatura, no les están dando temperatura final ni inicial, pero ya les dice en cuánto aumentó. Entonces, ese sería su delta T, 2,28 grados Celsius. Y bueno, como dijo Gustavo, también se puede calcularlo con lo que es la masa. Eh, pero en este caso lo vamos a calcular en moles porque el calor de combustión siempre son con estas unidades, kilojoules sobre mol. Entonces, bueno, aquí sería dividir. Ahora, ¿cómo calculábamos las moles? Recordamos que moles es igual a la masa sobre el peso molecular, sobre el peso molecular. Entonces, la masa ya nos están dando que es 0,1204 gramos y eso dividido por el peso molecular. ¿Pero el peso molecular de qué? El peso molecular del alcanfor. Entonces, ¿cuál es el peso molecular? A ver, Slater, dígame, ¿cuál es el peso molecular del alcanfor? O ya se fueron, parece. Ya se fueron estos loquitos. Bueno, el peso molecular del alcanfor ya solamente sería sacarlo por componentes, 12 por 10, 120, más el hidrógeno que es 1, 16, y bueno, acá 16 tenemos también, 152. Entonces aquí sería 152 gramos sobre mol, que sería dividir para ese peso molecular. Recuerden que esto sale de lo que está aquí arriba, gramos sobre mol. Esto solamente, esto de aquí, sale de lo que está acá arriba, para las moles. Bien, entonces, ¿cuánto nos da el calor de combustión? Voy a poner eso en la calculadora. Entonces acá sería 0,4. Bien, entonces el calor de combustión da 5.900 y esto está, perdón, voy a ponerle decimales también, 0,73 y acá está en kilojoules sobre mol. Kilojoules sobre mol. Bien, entonces esa sería eh, la primera respuesta para este literal A. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con ese ejercicio? Aquí es, por si acaso, capacidad calorífica. Aquí en este delta H. Ese que está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos al literal B. Bueno, el literal B solo valía 0,5 porque es solamente escribir la reacción. Nos dice la reacción de formación del alcanfor a partir de sus elementos. A partir de sus elementos. Entonces, ¿cómo sería la reacción de formación del alcanfor a partir de sus elementos? Bueno, recordamos que esto está, que es una reacción de combustión, es una reacción de combustión. Por lo tanto, el compuesto orgánico aquí es el alcanfor, entonces sería C10H16O. Y como es una reacción de combustión, ¿con qué reacciona? Con oxígeno molecular
O2 y esto produce CO2 más agua. CO2 más agua. CO2 más agua. Entonces, esa sería la reacción de formación del alcanfor, que ahí se está formando para producir esta reacción de combustión. Por eso también les dice aquí calor de combustión, porque es una reacción de combustión. Bien, entonces no sé si tal vez tenían que balancear la ecuación, pero en el caso de que tuvieran que balancear los coeficientes estequiométricos, aquí esto ya lo busqué para igual no demorarnos tanto. Aquí eran 2, acá 27, acá es 20 y por acá es 16. Ese es en el caso de que tuvieran que tener balanceada la ecuación, pero supongo que tal vez sí. Supongo que tal vez sí. Ya, entonces esto para el literal B no era la gran cosa. Ahora, para la C. La C nos dice calcula la entalpía de formación del alcanfor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar esa entalpía de formación del alcanfor? Y es que por eso el, el literal anterior nos pide la reacción de formación del alcanfor. Y bueno, está bien que la hayamos balanceado porque a partir de eso es que vamos a hallar esa entalpía de formación. Y por eso también el ejercicio nos daba estos datos de calor de formación de los compuestos, nos da del hidrógeno, nos da o sea, la reacción, cuál es la entalpía de reacción para la primera ecuación y para la segunda, a partir de esos componentes. Entonces, vamos a hacerlo. Sería hallar ese calor de formación delta HF, porque nos dice formación del alcanfor, del C10 H16O. Sabemos cuánto es. Sabemos cuánto es. Bueno, entonces voy a trabajar a partir de esas dos ecuaciones que nos da el problema. H2G más un medio CO2 en estado gaseoso produce agua en estado líquido y esa entalpía es menos 285.8 kilojoules sobre mol. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos hallar ese calor de formación del hidrógeno y del oxígeno molecular, ¿cuánto sería? Del hidrógeno y del oxígeno molecular. Del agua todavía no. Pueden escribir en el chat cuánto sería ese calor de reacción de esos componentes. Del hidrógeno y del oxígeno. ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos elementos diatómicos? ¿Cuánto era ese calor de reacción? O componentes tales en estado puro, que también lo pueden recordar de esa forma. ¿Cuánto era el calor de reacción? Bueno, si es que no se acuerdan, no pasa nada, porque igual eso es el parcial anterior. Era Solo- 0. Exacto, era cero, cuando está en estado así. Bien, entonces aquí esto es 0 y acá también es 0. Recuerden, cuando solo son así elementos diatómicos, elementos en estado puro, son el calor de reacción, perdón, calor de formación es 0. Por lo tanto, recordamos que para hallar el calor de reacción se lo halla de la siguiente forma. Calor de reacción es igual a el calor de formación de los productos menos ese calor de formación de los reactivos. Entonces, como el delta H de reacción ya nos está dando que es menos 285.8 kilojoules sobre mol, y acá es igual, acá en los reactivos no tenemos nada, es 0, y en el producto solamente tenemos el agua, por lo tanto el calor de formación del agua va a ser el mismo que el calor de reacción, es el mismo. Entonces ya tenemos ese dato del calor de formación de lo que es el agua, que es menos 285.8. Ok, entonces vamos con la segunda reacción. La segunda reacción que nos da el problema, que es la del carbono en estado sólido. ¿Qué más era? Allá, más O2 en estado gaseoso. Y esto produce CO2 en estado gaseoso también. Y aquí el calor de esta reacción es menos 393.5 kilojoules sobre mol.
Por lo tanto, esta reacción es parecida a la que teníamos acá arriba, la primera reacción, porque tenemos otra vez el carbono que está en estado sólido, un elemento puro, el oxígeno que está como elemento diatómico, y tenemos el CO2, que ese sí tiene un calor de formación fijo. Entonces es parecido a la de arriba, por lo tanto ese calor de reacción va a ser igual al calor de formación del CO2 en estado gaseoso. Entonces sería menos 393.5 kilojoules sobre mol. Chicos, si es que se corta, bueno, ahorita se va a cortar ya mismo, pueden ingresar con el mismo link. Igual, como les digo, esto va a quedar grabado, no hay problema, va a quedar grabado. Bien, entonces ya tenemos los dos datos, el calor de formación del agua y el calor de formación del dióxido de carbono. Y bien, nos va a servir porque aquí en la ecuación, la que teníamos arriba, para hallar el calor de formación del alcanfor, va a ser súper necesario. Porque necesitábamos este, el del oxígeno, por acá, bueno, también lo tenemos que es 0, y vamos a hallar este de acá. Vamos a hallar ese de acá. Listo. Entonces voy a esperar igual a que se corte para seguir con para ya calcular lo último que nos faltó.